¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy con una nueva serie muy esperada por ustedes, me imagino, porque me lo han pedido mucho, sobre por qué Argentina ganó los mundiales que ganó, que fueron dos. Porque, claro, ustedes ya vieron y sé que les gustó mucho la serie anterior que hicimos, que la pueden ver acá, sobre por qué Argentina solo ganó dos mundiales. Pero no nos queremos quedar con lo negativo, también hay una parte positiva de esto, que es porque sí ganó los mundiales que ganó, así que ahora vamos a comenzar con esta nueva serie y quiero tomarlos de todas las aristas posibles, con toda la riqueza posible, analizar tanto lo que pasó en el Mundial 78, que Argentina ganó por primera vez y como local, como después en México 86, el único mundial que Argentina ganó fuera de casa, es decir, fuera de su país, lo ganó de visitante. Así que bueno, vamos a comenzar en este caso con el Mundial 78 y con el enmarcamiento político sobre lo que pasó en este Mundial, porque no se puede hablar, creo yo, del Mundial 78 sin hablar de lo que pasó alrededor políticamente de este Mundial. Todo esto comienza el 6 de julio de 1966, porque fue cuando en el Congreso de la FIFA, en el número 35 en Londres, se determinó darle por fin la sede del Mundial a Argentina. El fútbol argentino había peleado muchas veces por ser sede del Mundial, con armas no siempre de las mejores, muchas veces con mala idea diplomática, con mal uso de las oportunidades, pero Argentina había estado muy cerquita de ser sede en 1938. Yo creo que ahí le hicieron realmente una trampa por parte de la FIFA. Bueno, tenía un presidente francés que además le dio lugar a Francia cuando se había quedado en que se iban a alternar Sudamérica y Europa como sedes, y le tocaba a Sudamérica en ese caso. Sin embargo, lo organizó Francia. Ya en algún otro video explicaremos el asunto de las sedes, que me parece otro tema medular. Después, en 1942, sí le tocaba a Argentina y la guerra no permitió que se jugara ese mundial, o sea que quedó postergado. En 1950 empezó tímidamente a querer ser sede y Brasil le ganó de mano. Chile le volvió a ganar de mano en el 62. Y en el 70, la FIFA meses antes le había dado la sede a México y por lo tanto México se retiró de la puja con la Argentina. La FIFA había determinado 3 sedes de mundiales, para 1974, 1978 y 1982. En el 74 la sede elegida fue Alemania Federal, porque en esa época había 2 Alemanias, ustedes se acuerdan, después fue unificado en el 1990, pero hasta ese momento Alemania eran 2, Alemania Federal y Alemania Democrática. Este mundial se le otorgó a Alemania Federal, a Alemania Occidental. En 1978 se le otorgó a Argentina y en 1982 a España. Es decir, que había 12 años para organizar un mundial, para pensarlo bien, pero Argentina por mucho tiempo no hizo absolutamente nada. Había golpes militares, claro, una época de poca democracia, pero bueno, los militares de aquel tiempo, la dictadura que fue del 66 al 73 no pensó realmente mucho en el Mundial, se dedicó a otras cosas. Y recién para 1974, en el Mundial de Alemania, que fíjense ustedes qué cosa, se da la situación de que Juan Domingo Perón muere en pleno Mundial 74, cuando se desarrollaba la segunda fase de ese Mundial. Entonces, cuando vuelve la selección argentina del Mundial de Alemania, se encuentra ya con un cambio de presidente. Quedó como presidente la viuda del general Perón, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón. Los dirigentes que acudieron de la AFA dentro del gobierno peronista que existía en ese momento, los dirigentes de fútbol que acuden al Mundial 74 se sobresaltan. Yo creo que ahí hubo una toma clara de conciencia de que ya quedaba mucho menos para el Mundial, cuando termina la final entre Alemania y Holanda, que ganó Alemania el título mundial, y aparece en los carteles ya la referencia al Mundial de Argentina 78. Los dirigentes se agarran la cabeza y al volver dicen, acá faltan 4 años nada más para el Mundial. Efectivamente fue lo que pasó. Cuando los dirigentes políticos y futbolísticos de Argentina se dan cuenta de que el cartel aparecía el saludo o la referencia a Argentina 78, fue la prueba más palpable ante el mundo del compromiso que Argentina tenía, y que hasta ese momento, fíjense ustedes que habían pasado ya 8 años sin haber hecho nada, absolutamente nada, para organizar ese Mundial. Entonces, claro, empieza lentamente a pensarse alguna alternativa, alguna posibilidad de hacer algo. Durante el gobierno de Isabel Perón, que bueno, ella asume en el 74, en julio del 74, después de la muerte del general Perón, el que tomó realmente el poder político fue José López Rega. José López Rega, ex miembro de la policía,
que ya había estado en el exilio en Madrid con Perón y con Isabel, por supuesto, y que él toma un poco las riendas por la falta de astucia política del presidente de ese momento. Y claro, él se queda con el ministerio en ese momento se llama Bienestar Social. Y el deporte está dentro del Ministerio de Bienestar Social, y por esta razón López Rega de alguna manera se hace cargo de la organización del Mundial 78. Uno de los asuntos más locos durante esta organización del Mundial 78 está relacionado con lo del logo. Ese logo que ustedes pueden ver en el cartel justamente que decía próximamente Argentina 78, o que hacía referencia al Mundial 78, ¿no? El logo va a aparecer en la final del Mundial 74. Ese es un logo diseñado por Juan Riera en la época de López Rega. Juan Riera le muestra este logo a López Rega como diciendo, me parece que puede ser muy bueno, tenía una idea más global del asunto, pero López Rega dice, eso en realidad significa las manos de Perón. Perón tenía un saludo muy particular con las manos hacia arriba, y López Rega lo llevó a su molino y entendió que eso tenía que ver con las manos de Perón, que bueno, para Riera fue absolutamente alocada respuesta, no estuvo de acuerdo. Eso generó una tensión entre ellos, y después ya en el 76 Riera decidió irse del EAM 78, es decir, de la organización del Mundial, porque se dio cuenta que era imposible seguir en esa situación. Así que fíjense ustedes que hasta el logo dio lugar a polémicas de todo tipo. Se armó una comisión de apoyo al Mundial 78, y fíjense qué cosa rara. Domingo Tesone, que fue presidente de Argentinos Juniors en la dictadura militar, representaba al Ministerio del Interior en la comisión de apoyo al Mundial 78. ¿Qué tiene que representar el Ministerio del Interior en esa comisión? Bueno, son las cosas inexplicables de ese momento. Por ejemplo, por parte de la UOM, de la Unión de Obreros Metalúrgicos, otra situación que tampoco se entiende mucho y que también tenía que ver con lo que se llamó las 62 organizaciones gremiales, estaba como representante también en esta comisión Paulino Niembro. Paulino Niembro, que era presidente de Nueva Chicago y uno de los hombres fuertes del peronismo en el fútbol, él también estaba como representante en esta comisión de apoyo al Mundial 78. Por eso les digo, una comisión variopinta, una comisión con muchos representantes del mundo sindical, del mundo de la política, Ministerio del Interior, varias cosas raras. El tercero que estaba también relacionado con esto era David Bracuto. David Bracuto era el presidente de la AFA en ese momento, de una AFA peronista, por supuesto, en una época del peronismo. Y David Bracuto estaba relacionado con Huracán. Ustedes piensen que Huracán en el 73 fue brillante campeón argentino con la dirección técnica de César Luis Menotti, un César Luis Menotti que se mostraba de izquierdas y que había firmado una solicitada previo a las elecciones que antes de Perón, todavía en marzo del 73, ganó Héctor J. Cámpora, que era el delegado de Perón, que estaba en el exilio en Madrid. Héctor J. Cámpora gana las elecciones, y días antes, en una solicitada de estas típicas, donde se firma el apoyo a las candidaturas presidenciales, Menotti había firmado una solicitada llamada El Deporte con Perón. Es decir, que Menotti estaba claramente identificado con un sector, se puede decir, de izquierda peronista o cercano a la izquierda peronista, cuando Menotti ya había salido campeón con Huracán y era ya una personalidad destacada del fútbol en ascenso. Un joven Menotti de 30 y pico de años, campeón con Huracán y con un discurso preciosista sobre el fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque en plena organización de esta comisión de apoyo al Mundial 78 va a haber una reunión en una confitería, en un bar en San Telmo, entre casi todas estas partes, lo que yo mencioné. Van a aparecer ahí Bracuto, Niembro, va a aparecer incluso Menotti y hasta Lorenzo Miguel. Fíjense ustedes, Lorenzo Miguel, que era uno de los líderes sindicales de la UOM, aparece en esa reunión, y en esa reunión se llega a una especie de acuerdo para que Menotti se haga cargo de la selección argentina. Fíjense ustedes qué acuerdos raros que había en esa época, ¿no? Se acuerda que Menotti se haga cargo de la selección argentina. En cierta manera era lógico, Menotti venía de salir campeón con Huracán, pero también había una cuestión de simpatía política de Menotti con ese momento particular de la Argentina. Lo concreto es que una vez más, ustedes se acuerdan de lo que yo comenté en los videos de la serie de por qué Argentina solo ganó 2 mundiales, cuando hablamos del Mundial 74 y del Mundial, de las eliminatorias para el 70 y del Mundial 74, cómo el caos se apoderó del fútbol argentino, cómo cambiaba permanentemente de técnicos, y ustedes piensen que Argentina, el fútbol argentino, la selección argentina, va a volver del fracaso de Alemania 74 con un gran plantel, pero con muy poco trabajo táctico, con técnicos elegidos a último momento, que era un trío. Ustedes se acuerdan, hablábamos de 3 técnicos que eran Cap, Baraca y Víctor Rodríguez,
Bueno, de ese trío va a volver a Argentina, por supuesto, descabezada una vez más, y ahora cambiaban por Menotti, que era un cambio total de timón, una situación completamente distinta. Un Menotti que venía con una idea preciosista de fútbol, pero que no se sabía todavía cuál era el plan, no se había proyectado demasiado. Sí es claro que Menotti tiene un primer partido, debut, de la selección argentina frente a España, era un amistoso aprovechando una fecha festiva como era el 12 de octubre, entonces se aprovechó esa fecha festiva para jugar en River un partido amistoso en el que Argentina empata con España 1-1, pero fíjense ustedes qué improvisado que era todo, que Menotti ahí decide llamar más que nada a los equipos o jugadores de equipos que eran los que en ese momento tenían notoriedad. Es decir, Menotti lo que va a hacer es llamar a jugadores de Boca, de Huracán, alguno de River, pero es básicamente eso lo que hace. Es decir, un equipo que no parecía tener una gran proyección, sino que era como una especie de partido aislado, un partido más en ese momento, pero Argentina empata 1-1 con España, un partido más que nada anecdótico porque es el partido debut de Menotti. Pero algo más interesante para destacar, antes de empezar ese partido se paran unos chicos con carteles, cada uno con una letra en la mitad de la cancha, y formaron lo que se llamaba en las palabras bienvenidos a la Argentina potencia. Esto decían los carteles, el cartel que fueron formando letra por letra los chicos parados en mitad de la cancha. Esa fue toda la ceremonia en la que por primera vez empieza a hablar alguito, diría yo, del Mundial, sin mucho más, mientras por abajo se cocinaba esta comisión de apoyo que yo les comentaba. Empezaron a surgir otros problemas con esta comisión de apoyo, que es la siguiente. La FIFA y las empresas privadas que siempre estuvieron relacionadas con la organización de mundiales, con todos los negocios que hay alrededor del mundial, no les simpatizaba mucho un gobierno peronista. Empezaron a haber muchísimas situaciones de oposición a los negocios. Por ejemplo, la empresa West Nally, que es una empresa de marketing muy afamada y que estaba siempre relacionada muy estrechamente con la FIFA, veía oposición en los sindicatos. Por ejemplo, la FOETRA, que era la Federación de Obreros y Empleados Tecnológicos de la República Argentina, rechazaba esos gastos que se hablaba. Por ejemplo, se había empezado a calcular un gasto de $100 y pico de millones para el Mundial. La FOETRA decía que con $20 millones alcanzaba. Fíjense ustedes que al final se va a construir un canal de televisión a color, porque en Argentina era televisión en blanco y negro en esa época, que se va a llamar Argentina Televisora a Color, y que ya eso solo costó $20 millones. La FOETRA decía que con $20 millones se podría organizar el Mundial entero. O sea, fíjense, las disidencias que había eran realmente muy grandes, y la FIFA empezó a ver que eso se iba a complicar. Por ejemplo, Guillermo Cañedo, uno de los más altos dirigentes del mundo ligado al fútbol mexicano, que tiene relación con la OTI, con la Organización de Televisión Iberoamericana, y que también tenía que ver con Televisa. Bueno, Guillermo Cañedo se va a oponer al gobierno peronista y lo que pasa en esa comisión, porque él temía que se opusieran también a la construcción de este canal de televisión. Es decir, que todo se veía realmente muy nebuloso. Esto lo que va a terminar pasando es que la FIFA va a empezar a considerar el hecho de que Argentina tal vez no pueda organizar el Mundial. Empezó a quejarse más públicamente. Cuando se acercaba en 1976, a principios de año, ya la FIFA empezó a mandar comisiones para investigar cómo iban las construcciones de los estadios. Ustedes piensen que originalmente, en 1972, cuando Lanusse era presidente todavía, en plena dictadura militar, se habló de 8 sedes, 8 subsedes para el Mundial 78, es decir, se decían cosas muy fácilmente, ¿no? Además de las 6 subsedes que finalmente terminaron siendo, estamos hablando de Mar del Plata, de Córdoba, de Mendoza, del estadio de Rosario Central, el gigante Arroyito de River y Vélez. Se habló de La Plata y de Tucumán, 2 estadios. Por supuesto que imposible. El estadio de La Plata iba a albergar 70.000 espectadores, iba a ser un estadio techado, cerrado, se iba a llamar Estadio Único. Después se construyó, muchos años más tarde, un estadio único, pero aquel quedó absolutamente en el recuerdo. Es decir, se decían cosas muy fácilmente que después no había manera de avalar esas palabras, ¿no? Y por el otro lado, el caso de Tucumán fue mucho más serio, porque Tucumán directamente la guerrilla, en este caso el Ejército Revolucionario del Pueblo, tuvo tomada parte de la provincia. Entonces fue realmente dura la situación bélica que hubo allí, y entonces en esa situación se desistió por completo de organizar un mundial con subsede en Tucumán. Es decir, que Tucumán y La Plata quedaron prácticamente excluidas con el paso del tiempo por distintas razones. Ahora fíjense ustedes todo lo que pasaba alrededor del mundial. Volvamos al 76. Estamos ya en 1976, estamos en febrero, marzo de 1976.
Y en marzo de 1976 va a haber una comisión de la FIFA que viene a Argentina para ver las obras en los estadios y directamente determinan que Argentina está muy lenta con las obras, que así esto no puede seguir. Y eran los días previos al golpe de Estado que iba a dar lugar a la dictadura cívico-eclesiástico-militar posterior, ¿no? A partir del 24 de marzo de 1976. Ya antes había sido nombrado en esta comisión de apoyo al Mundial, que después iba a cambiar el nombre, los militares le iban a poner Ente Autárquico Mundial 78, más conocido como EAM 78, iban a nombrar como director, como presidente de esa entidad, a un general llamado Omar Actis. Este general Omar Actis era un general ascendido en democracia, con acuerdo del Senado, que se lo consideraba un tecnócrata. ¿A qué me refiero con esto? Más bien era una personalidad que se basaba en los gastos menores, es decir, gastar lo menos posible, ser austeros, no gastar mucho dinero, que era un poco lo que temía, fíjense ustedes, la FIFA y las empresas privadas que hacían los más grandes negocios. El 24 de marzo del 76, que fue el día del golpe, fue un día bastante raro, les cuento. ¿Por qué fue un día bastante raro? Bueno, fue un día de un golpe, si se quiere, pacífico, en el sentido de que le dijeron directamente en la Casa Rosada a Isabel Perón: mire señora, no va más, usted va a quedar presa unos días, nosotros nos vamos a hacer cargo del gobierno. Es decir, fue un golpe anunciado, fue un golpe que todos los diarios venían diciendo: inminente golpe, tensión en el más alto nivel del poder, cambio inminente y cosas por el estilo. Es decir, que no es que haya sorprendido demasiado, pero sí sorprendió el hecho de que, por ejemplo, en un día de marchas militares por cadena nacional durante todo el día, justo ese día la selección argentina tenía que jugar un partido amistoso en una gira que había empezado a realizar por Europa del Este. La selección argentina jugaba su segundo partido ese día contra Polonia en Chorzów, en la ciudad de Chorzów, y ese partido iba a la tarde de Argentina, y bueno, todos los amantes del fútbol, entre los que me incluyo, pensamos: listo, chao, nos perdemos el partido. Yo me acuerdo que tenía una mufa que ni les cuento, porque quería ver ese partido, estaba en mi casa por el golpe y no se podía hacer nada, ese día por supuesto no hubo actividad, entonces estaba con toda la intención de ver el partido y se acercaba la hora, yo miraba el reloj a cada rato y el partido no lo daban y seguía la marcha militar. Cuando se produjo el milagro, faltando pocos minutos para el partido, de repente se paró la cadena, se anunció que se iba a emitir el partido. Vimos el partido y siguió la cadena militar con las marchitas. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes se darán cuenta de la importancia que iba a empezar a tomar el fútbol y el mundial para los militares. No iba a ser un mundial más. Ese mundial estratégicamente iba a ser fundamental para mostrar alegría, felicidad hacia el exterior, para mostrar una imagen que no era de lo que pasaba en la Argentina, que iba a atravesar uno de los momentos más trágicos de su historia. Pero el mundial iba a servir para eso y los militares desde el primer día sabían que eso iba a ser así. Les quiero contar algo más de ese día. En ese día y en los días anteriores, en las deliberaciones entre las tres Fuerzas Armadas, ya hubo tensión para determinar cuál de las fuerzas iba a quedar con el fútbol, porque esto se iba a dividir, cada fuerza iba a tomar distintas áreas y entonces fue muy importante quién se quedaba con el fútbol. Y de las tres, la Armada, finalmente, la Marina, se va a quedar con el fútbol, en esta tensión que hubo, es decir, Macera, que era el perteneciente a la Marina, se va a quedar con el fútbol, y allí va a colocar a su hombre fuerte, que va a ser el hombre fuerte del fútbol durante toda la dictadura cívico-eclesiástico-militar, que va a ser el contraalmirante Carlos Lacoste. Carlos Lacoste, un militar muy ligado a River Plate, muy aficionado a River, y que al mismo tiempo va a estar muy pendiente de todo lo que pasara en AFA, etc. En esos días va a haber otra cuestión, porque claro, los militares no lo iban con chiquitas. Otra cosa importante que había que decidir era qué pasaba en la AFA. Porque claro, la AFA también venía de cambio permanente de presidente con estos cambios dentro del peronismo, dentro de esa interna que había en el peronismo. Además, ustedes piensen que había muerto Perón, había asumido Isabel, ya de por sí eso era un cambio. Estaba el peronismo de la patria socialista y la patria peronista, por lo tanto, distintos sectores colocaban a distintos presidentes que duraban muy poco tiempo. Entonces, bueno, se pensó que un militar iba a ser el interventor de la AFA a partir del golpe, pero ahí la dictadura militar se encuentra con la novedad
se va tomando conciencia de esto, va tomando control del fútbol y se va dando cuenta que la FIFA no permite la intervención de los estados en el fútbol. Entonces decide a último momento, con una llamada providencial, colocar allí a un civil que era Alfredo Cantilo. Alfredo Cantilo va a ser muy importante en el fútbol argentino. ¿Por qué digo esto? Porque Alfredo Cantilo, que era presidente del Colegio de Árbitros, pero un tipo de la alta sociedad, que realmente no era un fanático del fútbol, no era para nada un fanático del fútbol, va a tener algunas actitudes que hasta los propios militares van a ver de reojo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Alfredo Cantilo se va a reunir con Menotti. Menotti, imagínense con todo lo que les comenté, que había firmado una solicitada a favor de Cámpora en el peronismo, que estaba visto como un peronista de izquierda, con un golpe militar como este, realmente muy duro. Se pensó que los días de Menotti estaban terminados, que Menotti terminaba su trabajo allí mismo, porque con los militares no iba a poder subsistir. Para sorpresa de Menotti, Cantilo lo citó a una reunión y Menotti fue directamente a presentar la renuncia. Fue a decir, bueno, acá me llama para pedirme la renuncia. Y Cantilo le dice, mire, Menotti, yo estuve mirando las posibilidades de otros candidatos a dirigir la selección y usted es el mejor. Usted es el mejor. Nosotros este mundial lo tenemos que tomar en serio, porque lo tenemos que ganar, porque somos locales, porque somos una potencia. Y el que mejor está en condiciones de hacer un trabajo para ganar el mundial es usted. Menotti primero siempre cuenta que mucho no le creyó, que le pareció insólito, pero que dijo, bueno, yo sigo hasta que me echen. Y la cuestión es que nunca lo echaron, lo dejaron trabajar, porque los militares se dieron cuenta, así como le decía esto de la puja entre ellos para ver quién se quedaba con el poder, se dieron cuenta que era la oportunidad, además de ganar un mundial verdaderamente. Era la oportunidad como local de ganar un mundial. Argentina tenía, con la potencia histórica que fue, era posible de ganar. Entonces, por primera vez, y acá quiero ir a lo medular, que después vamos a insistir en otros videos, por primera vez en muchísimo tiempo, tal vez en la historia, la selección argentina tuvo un plan, un proyecto a 4 años, un proyecto de trabajo bien organizado, administrado, y esto no tuvo que ver con las bondades de la dictadura, no se lo crea, no fue así, sino con la necesidad de ganar un mundial como local, porque era una necesidad doble, la necesidad histórica, futbolística, que me parece a mí la más importante, pero hay una necesidad política de los militares de ganar el mundial para mostrar al mundo felicidad, alegría, buen trabajo, etcétera, etcétera. Y como tontos no son, dejaron trabajar a Menotti, que pudo colocar a sus colaboradores, muy buenos colaboradores, un cuerpo técnico de gente muy competente, como Roberto Saporiti, como Rogelio Poncini, como el profesor Ricardo Pizzarotti, y con un administrativo que era un croata llamado Rodolfo Krali, que también llevaba a cargo toda la parte no futbolística que tenía que ver con los controles de los jugadores, las concentraciones, todo tipo de cuestiones administrativas. Por primera vez, la selección argentina tuvo todo eso a su favor. Y no solamente eso, por primera vez se encaró un trabajo federal. Es decir, no solamente llamar y convocar jugadores y ir probando, sino que Menotti fue estructurando distintas selecciones. La selección mayor, la selección absoluta, fue la consecuencia de varias selecciones diferentes que Menotti fue probando con un montón de partidos con los que iba cotejando con rivales de todo tipo. Es decir, Argentina ensayaba y ensayaba con algunos errores, perdiendo partidos, ganando otros partidos, pero un ensayo permanente con una base de jugadores muy importante. Y otro dato sustancial que me parece que hay que comentar, que Menotti también, entre otras cosas, va a exigir, se va a ir haciendo cada vez más fuerte a partir de los buenos rendimientos que va a tener la selección argentina, y Menotti va a exigir que no se permita la salida de jugadores al exterior por un tiempo. Es decir, que Menotti va a poder trabajar con una base importantísima de jugadores del fútbol local. Era aparte una época brillante de fútbol. Estamos hablando hoy de que, por ejemplo, falta número 10 en el fútbol argentino. Bueno, la época en la que yo les cuento, estamos hablando de los Alonso, los Bocini, los Valencia, los Villa, los Babington. Es decir, impresionante. Realmente el fútbol argentino tenía jugadores en cantidad y en calidad, pero para elegir. Entonces, con esta base, por ejemplo, la selección argentina juvenil va a ganar un gran torneo muy importante en Francia, el tradicional torneo de Toulon. Y fíjense que en el torneo de Toulon ya estaban Troviani, Valdano, el arquero Ferrero, que era un arquero que era importante en ese momento, Bantuin, que después va a formar parte de otra selección argentina. Había muchos jugadores realmente trascendentes, jugadores que iban a ser después importantes en la selección argentina. Ese torneo lo gana Argentina en 1975 y, como les decía, ya después se encaró desde el 76 un trabajo mucho más serio, mucho más intenso, con giras, con partidos amistosos, y eso va a determinar una selección argentina muy trabajada, con mucha experiencia, con mucho
muchos partidos en el lomo. La mayoría de los jugadores argentinos va a llegar al Mundial 78 con una enorme cantidad de partidos en el lomo, con muchos viajes al exterior, con muchos partidos de local, jugando con el público a favor, con el público en contra. Entonces, ese ha sido un gran trabajo que se hizo por primera vez en 4 años. Les quería decir también que algo que va a pasar a los primeros meses del 76, una vez que ya se consumó el golpe de Estado. Les comentaba del general Actis, ustedes se acuerdan, que era el que quedó a cargo primero de la Comisión de Apoyo, pero especialmente después del EAM 78. Bueno, el 6 de julio, fíjense qué fecha. Yo les comentaba que el 6 de julio del 66 le habían otorgado a Argentina el Mundial 78. El 6 de julio del 76, fíjense, exacto 10 años después, Lacoste, que era el hombre fuerte del fútbol y que por supuesto estaba tratando de volver a involucrar todos los negocios que parecían perdidos, es decir, Lacoste trajo mucho para que la UESNALI, para que Cañedo, para que todos estuvieran conformes y para que la FIFA hiciera sus negocios dentro del mundo del fútbol, se acercó al EAM 78 para hablar con Actis. Lacoste no le simpatizaba nada a Actis, además piensen que Lacoste era marino y Actis general. Bueno, Lacoste se acerca al EAM 78 y Actis lo echa a Lacoste y le dice: usted no vuelva nunca más hasta que termine el Mundial por acá. ¿Por qué? Porque no simpatizaban, porque lo que proponía Lacoste era un gasto excesivo para alguien tecnócrata como era Actis. La cuestión es que apenas un mes y pico después, el 14 de agosto del 76, Actis aparece muerto cerca de su casa cuando se dirigía a trabajar al EAM 78, aparece baleado y con panfletos rodeándolo que decía Montoneros, es decir, está reivindicado como si la guerrilla urbana de Montoneros lo hubiera matado. Hay un periodista, Eugenio Méndez, que escribió un libro sobre esto, se dedicó a investigar este tema. El libro tiene un sugestivo título llamado Almirante Lacoste y con signos de pregunta: ¿quién mató al general Actis? Bueno, en este libro se explica que era imposible, desarrolla la tesis Méndez, que era imposible que estos volantes fueran de Montoneros, porque no era el accionar de Montoneros repartir volantes alrededor de los muertos. O sea que no era así. La cuestión es que el propio Videla, que era el presidente argentino que venía del ejército, lamentó la muerte de su amigo Actis en la noche en un discurso que se dio en cadena nacional. Esto era lo que pasaba, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí, desde ya hay que decir que con la muerte de Actis, por supuesto que fue reemplazado por alguien mucho más cercano a Lacoste, ¿no? Que fue el general Merlo. Merlo después llegó a ser hasta gobernador de Tucumán, dentro de la dictadura. Y Lacoste hasta llegó a ser presidente argentino, fíjense ustedes, presidente del país, de Argentina por 11 días en la transición entre Viola y Galtieri. O sea, fíjense ustedes hasta dónde llegaron, tanto Lacoste como Merlo. Es decir, gente muy pesada, gente de mucha fuerza, que el fútbol los puso ahí y no por casualidad, ¿no? Así que bueno, esto es lo que les quería contar, y una última cosa también como un detalle importante de lo que fue el golpe de Estado y lo que significó. Cuando los militares se hacen cargo del fútbol, cuando los militares se dan cuenta de la importancia que tiene el fútbol, lo que hicieron fue rápidamente decir a los dirigentes de la AFA, a los dirigentes de los clubes: ustedes encárguense de los torneos locales. Del mundial nos encargamos nosotros, como diciendo lo importante, lo que tiene peso político, lo que tiene peso hacia el exterior, lo que tiene que ver con la imagen de la Argentina ante el mundo, eso lo hacemos nosotros. Ustedes se encarguen del torneo argentino, de las copas, de todas las cuestiones locales. Los grandes negocios, déjenlo para nosotros, que nosotros nos encargamos. Con este contexto vamos a llegar a un gran desarrollo de la selección argentina y nos vamos a ir metiendo en otros videos en lo que fue el fútbol y lo que ya fue la organización del Mundial 78. Yo les quería dejar en este video más claro el contexto político para que ustedes tengan en cuenta en qué situación se desarrolló el Mundial 78 y cuál fue el trabajo tanto organizativo como futbolístico para llegar a esa situación. Espero que les haya gustado este video. No se pierdan que va a haber otros más sobre esta serie de por qué Argentina ganó los mundiales del 78 y del 86. Les pido que compartan estos videos, que pongan me gusta acá abajo, que por favor hagan sus comentarios. Aquellos que vivieron esa época, cuenten, por ejemplo, qué recuerdan, qué sensación tienen de esa época que vivieron, cómo era para ustedes esa época, y los que no la vivieron, ¿qué imagen tienen? O sea, ¿qué es lo que ustedes creen que pasó en aquel tiempo? ¿Qué les contaron que pasó? Coméntenlo acá abajo, que realmente sería muy, muy ilustrativo. Y por supuesto, suscríbanse, no dejen de suscribirse. Hasta la próxima.